Sean bienvenidos a nuestra cápsula informativa número 3 y de acuerdo a nuestra materia de Derecho Civil, curso número 3 en el grado de obligaciones, estuvimos hablando de las formas de transmisión. Ahora nos toca entender cómo encontramos los efectos de las obligaciones. Vamos a analizar este pequeño diagrama donde se puede resumir las consecuencias que podrían obtener tanto la figura del acreedor como la figura del deudor. El acreedor tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la prestación, hacérsela procurar por un tercero y demandar la indemnización por daños y perjuicios. El deudor puede, luego del pago, se libera de la obligación. Si la obligación estuviese extinguida o modificada por causa legal, puede repeler las acciones del acreedor. Ambos podemos observar que se encuentran en una calidad de intercambio de derechos y de obligaciones, siempre y cuando hayan cumplido con establecer correctamente la obligación. Ahora, nuestra materia de estudio se deriva mediante este cuadro comparativo. De acuerdo a nuestro Código Civil para el Estado de Chiapas, también comenzamos a partir del artículo que está en el apartado del título cuarto, efectos de las obligaciones, efectos de las obligaciones entre las partes, y el primero es el pago. De acuerdo al capítulo del pago, en el artículo 2036, nos da la definición de pago o cumplimiento, es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. Bajo este sistema de ideas, aquí podemos observar cómo se puede distribuir precisamente estos efectos de las obligaciones en el reconocimiento de cada una de ellas. Consecuentemente, el pago o el cumplimiento, pues el deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, solo libera a aquel de responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos. Los convenios que sobre el efecto de la cesión se celebren entre el deudor y sus acreedores se sujetarán a lo dispuesto de los títulos relativos a la concurrencia y prelación de créditos. El pago puede ser hecho por el mismo deudor o por sus representantes. También puede hacerse por un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación que obre con consentimiento expreso o presunto del deudor. En este mismo sentido, pues el pago debe hacerse al mismo acreedor o su representante legítimo. El pago hecho a un tercero extinguirá la obligación si así se hubiere estipulado o consentido por el acreedor en los casos que la ley lo determine expresamente. De esta forma, nosotros también podemos hablar del ofrecimiento del pago y de la consignación. El ofrecimiento, seguido de la consignación, hace veces de pago si reúne todos los requisitos que para este exige la ley. Si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida o dar el documento justificativo del pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo una consignación de la cosa. Y realizar la consignación, recuerden que tiene que ser de manera judicial, es decir, hacemos del conocimiento al juez para que éste acredite que efectivamente el deudor ha cumplido con su obligación, es decir, con su pago en lo acordado. La consignación se hará siguiéndose el procedimiento que establezca el código de la materia. Si el juez declara fundada la oposición del acreedor para recibir el pago, el ofrecimiento y la consignación se tienen como no hechos. Aprobada la consignación por el juez, la obligación queda extinguida por todos sus efectos. Y si el ofrecimiento y la consignación se han hecho legalmente, todos los gastos serán a cuenta del acreedor. En el segundo contexto hablamos del incumplimiento de las obligaciones, es decir, consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. Nuestra ley nos hace claro que el que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en siguientes términos. Si la obligación fuera a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este. Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2054. El que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención.
es muy importante que se haya establecido en este contexto, pues, las cuestiones de cómo realizar o cómo cumplir esta obligación. El pago, por ejemplo, de los gastos judiciales será a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación y se harán en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles perteneciente a nuestra jurisdicción y competencia. La otra figura es sobre la evicción y el saneamiento. Habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Todo el que enajena está obligado a responder de la evicción, aunque nada se haya expresado de esto en los contratos. Los contratantes pueden aumentar o disminuir convencionalmente los efectos de la evicción y aún convenir en que ésta no se preste en ningún caso. Es nulo aquel pacto que exima al que enajena de responder por la evicción, siempre que hubiere mala fe por parte suya. Pero cuando el adquiriente ha renunciado al derecho del saneamiento para el caso de evicción, llegado que sea este, debe el que enajena entregar únicamente el precio de la cosa, conforme lo dispuesto a los artículos 2100 y 2101. Pero aún si esta obligación quedare libre, el que adquirió lo hizo con conocimiento de los riesgos de evicción y sometiéndose a sus consecuencias. Bajo este criterio, nosotros podemos darnos cuenta que tanto el cumplimiento como el incumplimiento de las obligaciones contiene distintas consecuencias que en su caso pueden ser positivas o negativas. En la última franja donde nosotros podemos observar que se puede producir por cuestiones de el incumplimiento, ¿no? Cada una de estas con las facultades adecuadas reconocidas por la ley. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente.